Bienvenido al programa de Violín Versátil, y es la primera vez que yo también estoy haciendo este tipo de entrevistas para el canal, así que pues muchas gracias por la disposición, por querer participar. Y bueno, si te puedes también presentar y hablarnos un poco de quién eres y de de tu música. Bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Mi nombre es Guilherme Pimenta. Yo soy violinista y compositor de Brasil y trabajo con jazz, música brasileña, improvisación. Muy bien. Pues sí que quería preguntarte cómo fue que empezaste con la música brasileña, si fue desde niño o empezaste con otra, porque normalmente los violinistas, no sé en Brasil, pero que tocamos música popular, empezamos con la tradición clásica y después pasamos un poco a lo versátil, a lo popular, a otros géneros. No sé cómo fue tu caso. Sí, bien, cuando tenía como 14 años más o menos, empecé a tocar la guitarra acústica en casa porque mi hermana tenía una guitarra. Es un instrumento muy común en Brasil. Como casi todas las casas hay al menos una guitarra. Como en México. Ajá, sí. Empecé a tocar con amigos en la escuela. Tocaba un poco de rock and roll. Empecé también a tocar con trabajo eléctrico. Tenía banda de rock y cosas así. Pero no estudiaba música en una escuela. Intentaba aprender todo totalmente solo. Y después de algún tiempo decidí entrar para el conservatorio de mi ciudad, que es una ciudad pequeña en Minas Gerais. Es uno de los estados de Brasil. Cuando decidí entrar, en realidad quería hacer cello, pero no había profesor. Entonces me dice, voy a intentar violín porque es parecido. Más chiquito. Sí, más fácil. sí. Y hoy creo que es lo instrumento que nos escoge, no lo contrario. Sí. Ajá. Cuando comencé en el violín, vi que no había mucho espacio para hacer improvisación, ser creativo, porque lo más que estudiaba la música clásica, lo más que entendía y adentraba en este universo, más veía que no podía tocar mis composiciones, porque desde el principio para mí compor era una cosa muy natural. Desde la primera vez que tuve una guitarra, estaba componiendo y creando música, porque para mí eran cosas que siempre estaban juntas. Con la música clásica vi que no era posible. Que tienes que tocar lo que está escrito. Sí, me recuerdo la primera vez que fui a hacer un festival de música en mi estado. Era la primera vez que tenía contacto con profesores de otros lugares y violinistas de otros lugares. Y me recuerdo en la primera clase, el profesor de violín preguntó a los alumnos de aquella clase cuáles piezas cada uno de ellos iban a tocar. Y uno decía, voy a tocar Bach, voy a tocar Mozart. Y cuando llegó a mi vez, dice, voy a tocar mis composiciones. Y el profesor dice, no, quiero escuchar composiciones de compositores de verdad, no sus composiciones. Y a partir de aquel momento entendí que no había espacio para creatividad, de cosas que me gustaba hacer. Pero seguí estudiando música clásica y por muchos años estuve totalmente afastado de este lado creativo y de improvisación. Y empecé la facultad de música. Y hasta cuando estaba terminando este curso,
un amigo flautista me invitó a ir a las rodas de choro en Belo Horizonte, ciudad en la cual estaba haciendo graduación. Rodas de choro son como jam sessions de este estilo brasileño que se llama choro o chorinho. Es un estilo muy antiguo. Es un tipo de música instrumental y muy virtuosística que mistura un poco de ritmos con samba. Es muy interesante. Desde el primer momento que estuve allá me encanté muchísimo por ese tipo de música y empecé a estudiar y a practicar ese tipo de música, a frecuentar más las rodas de choro y todas las noches. A partir de aquel momento vi que este era el camino que quería tomar. Ya sabía. Sí, aparte, y eso fue como en 2010, 2011, como 10 años atrás. En este momento también recibí una beca de estudios para ir a los Estados Unidos y estudiar violín clásico con un profesor que quería estudiar mucho, hacía muchos años, que es Carmelo de los Santos, que es un brasileño que vive allí hace muchos años y es increíble. Quería mucho hacer mi maestrado con él. Y fui, pero tenía dudas si debería ir o no, porque al mismo tiempo que tenía una oportunidad de estudiar más música clásica, ya sabía que este no era la cosa que quería. Quería tocar música brasileña. Pero fue difícil, ¿no? Sí, pero fui mesmo así porque era una oportunidad de morar fuera de Brasil, de morar en otro país, de aprender otras cosas. Y en este tiempo que estuve allí, pude también tomar clases con profesores de jazz y tocar con grupos en la universidad que se llaman combos de jazz, como grupos pequeños. Después de 2 años haciendo el maestrado ahí en New Mexico, Albuquerque, volví a Brasil y decidí a vivir en Río de Janeiro, donde la música es muy fuerte, hay muchas oportunidades, muchos artistas que admiraba estaban viviendo allí. Sí. Esto fue en 2014 y desde entonces estoy haciendo mis proyectos, grabando mis discos, tocando con mucha gente diferente allí. Sí, felicidades. He visto también que ya es tu tercer álbum, lo que vas a sacar. He sacado el segundo. El segundo lo has sacado. Sí. Pues mira, escucharlo. Pero qué bien, entonces ese viaje a Estados Unidos a estudiar clásico también te abrió puertas a estudiar jazz, ¿no? Sí. Bueno, como las bases del jazz y eso. ¿Y nos puedes contar un poco entonces cómo empezaste, cuando regresas, empiezas tú a improvisar o ya en las sesiones de chorro? ¿Ya empezabas ahí a improvisar o fue hasta que empezaste a estudiar jazz? Sí, buena pregunta. En realidad, cuando empecé a tocar choro, vi que había allí una oportunidad de improvisar, porque algunas personas tocan este estilo no improvisando mucho, pero hay otros músicos que improvisan mucho como en una improvisación de jazz. Ellos tocan el tema y la segunda vez es totalmente improvisado. Ese me encantaba mucho. Entonces intenté a comprender más cómo funcionaba la improvisación, qué debería estudiar para hacer la improvisación, pero fue muy difícil hacer la transición entre el clásico y el popular de esta nueva manera que estaba viendo como era lo popular, no de la manera que tocaba antes, que era totalmente por oído y no sabía mucho bien lo que estaba haciendo.
es muy difícil hacer la transición porque creo que las cosas que estudiamos en el contexto del violín clásico, que son muy buenas, como arco, técnica, afinación, y todas esas cosas son muy buenas, pero no tenemos la posibilidad de improvisar no sabemos cómo hacerlo cuando estamos empezando a tocar otros estilos que no los clásicos. En realidad estoy haciendo una tesis de doctorado ahora sobre esto, por qué es tan difícil, y estoy escribiendo un método para iniciar en la improvisación en la música brasileña, porque no hay ningún método en Brasil hasta ahora. Pues atención, porque eso a mí me interesa también. Me interesan a varios, porque sí, es que la música brasileña es muy interesante, porque tienen, creo ahora ya se ha vuelto más popular el término también de violín popular. Ajá. Cada vez hay más violinistas populares. Y bueno, dentro de ellos, pues tú estás en la escena y mostrándote, te sigo en redes. Y bueno, estás también enseñando, ¿no? También das clases. Sí. Entonces, supongo que te topas con esas diferencias de otros violinistas clásicos. Sí. Y entender sus dificultades, ¿no? Las barreras. Sí. Es porque en realidad yo pasé exactamente por la misma dificultad. Entonces, creo que puedo saber cómo ayudar a otros estudiantes, a otros violinistas que están interesados en tocar otros estilos también, porque tenemos esta posibilidad una cosa que siempre digo es que el instrumento, como la palabra dice, es un medio de decir algo que está dentro de ti. No puede ser una cosa limitadora, como toco violín, entonces solo puedo tocar música clásica. No, puedes tocar la música que quieras, no importa si es brasileña, si es jazz, si es rock. Es como dices, es un medio para transmitir lo que quieres. Exactamente, exactamente. Entonces estoy, hace como 4 o 5 años estoy como desenvolviendo un método para ayudar en este inicio, que sé que es difícil. Es un poco una mezcla de cosas que aprendí con otros profesores, violinistas o de otros instrumentos. Entonces tengo alumnos online, tengo alumnos particulares, estoy enseñando en la universidad en Río de Janeiro, ahora también. Entonces estoy teniendo esta oportunidad de ver cuáles cosas funcionan, cuáles no funcionan. También estás experimentando. Sí. Pero ¿cómo consideras, si pudieras resumirnos un poco también aquí para el canal, cómo empezaríamos o cómo sugieres empezar a estudiar música brasileña? ¿O qué escuchar? ¿O qué grupos? ¿O por qué géneros? ¿No? Pues si puede ser el choro, el porro, bueno, hay tantos estilos también de la música brasileña, que ¿por dónde empezar? Dale. Bien. Creo que la primera cosa sería escuchar mucha música diferente. En Brasil tenemos muchos estilos. Mismo para los brasileños es difícil conocer todos ellos porque es un país muy grande, la variedad, la diversidad musical es inmensa. Pero tenemos algunos compositores que son muy como representativos de cada estilo. Como por el choro, recomendaría que escuchara a Jacó do Bandolim. Tocas bandolim. Es uno de los mejores compositores que tenemos para este estilo. Y otro es Pixinguinha, que es un poco más conocido. Yo era compositor, saxofonista y flautista. Los dos, ambos son como de la primera mitad del siglo XX, del século XX. Por forró, que es ese estilo donde hay muchos estilos dentro, como baião, como shot, como arrastapé. Por este estilo forró, recomendaría Dominguinhos. Ele toca acordeón.
Es un gran compositor y cantor. Has morido hace algunos años. Tocas increíblemente bien, es muy creativo. Es una música hecha, es muy interesante porque es una música hecha para danzar, pero al mismo tiempo hay mucha improvisación, mucha creatividad, entonces es muy guay. ¿Qué más? Mi instrumentista preferido se llama Hamilton Yolanda, Sí, sí, sí. que toca bandolín y para mí es la persona que más me inspira hoy en día, porque él toca de todo, toca todos los estilos brasileños, es un músico muy virtuoso, que improvisa mucho, con sus composiciones me encanta mucho también. Entonces, si pudiera escuchar como estos músicos, ya sería un buen comienzo para conocer bien la música brasileña. Sí, porque, bueno, creo que también la mandolina o escuchar mandolinistas es algo también muy cercano para el violín, ¿no? Porque pues las posiciones en general es muy parecido, la afinación de instrumentos es parecida al violín, o sea que bueno, Sí, es más fácil copiar o entender ese fraseo, ¿no? sí, y no tenemos muchas referencias en violín en realidad, porque esta cosa de violín tocando música brasileña que algunos como yo llaman violín popular, ha empezado como hace 20 años, ¿sabes? Con estos chicos Ricardo Hertz y Nicolás Krasik. Uno de ellos es de São Paulo, el otro es francés, pero vive en Brasil hace 20 años. Ellos empezaron esta cosa de colocar el violín en la música popular brasileña. Desde entonces, más instrumentistas están intentando producir, grabar y hacer conciertos, haciendo lo mismo. La cosa está creciendo, pero no tenemos tantas referencias como el bandolín o la flauta o saxofón o otros instrumentos que debemos escuchar porque ellos están a tocar estos estilos hace mucho más tiempo. ¿El acordeón se usa mucho? Mucho. En forró, en bayón, en esos estilos es muy común. Hablabas hace un momento también que dentro del forró hay varios, también otros como subgéneros. Y hablabas un poco también de la rítmica de estos, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sería un buen ritmo para empezar a practicar? Pues como, no sé, las arcadas, porque entiendo que lo más importante de este caso es entender el ritmo. Sí, bueno. El ritmo es muy importante en la música brasileña, porque es como la base de todo. Normalmente es una música hecha para danzar. Mismo el choro, que es muy instrumental, las personas no lo danzan, no van a una rueda de choro exactamente para danzar, pero podría, porque es una música que te da ganas de danzar. Entonces, todo esto viene del ritmo, de la diversidad rítmica. Es una música muy sincopada. Entonces, en lugar de tener cosas basadas en los tiempos fuertes, tienes en los otros tiempos. Entonces, una cosa que ayuda también cuando estás escuchando es intentar comprender lo que la batería o la percusión está haciendo. Y cuando comprendes, puedes intentar bater las manos, hacer como esto, o en un instrumento, en un instrumento de percusión. Por ejemplo, en este ritmo que grabamos, que es un bayón, porque tenemos claves rítmicas diferentes para todos los ritmos. Y la clave más básica de bayón es esta. Entonces, después de comprender esto, puedes intentar hacerlo como escuchando este ritmo, haciendo junto. Normalmente como enseño a mis alumnos es
primero haces como esto y después va para el instrumento. Porque si no comprendes acá, si no comprendes con tu cuerpo, normalmente pido a ellos que hagan como medir el pulso con los pies, como 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. ¿Ves? Esto debe estar natural, debe estar funcionando bien y después que estás en tu cuerpo, que está comprendido acá, entonces puede ir al instrumento e intentar hacerlo. Claro, sí, porque hay que interiorizarlo, ¿no? Para después poder expresarlo. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, tenemos aquí al maestro Guillermo. Gracias. Pues muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu plática y pues estaremos colaborando más en Violín Versátil. Sí, gracias.